Hola, bienvenidos a esta cuarta edición de Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. En nuestro segundo día, bueno, formalmente primer día de exhibiciones en los cines, aunque segundo día en Filmin Latino. Le doy la bienvenida también a Cristian Díaz Pardo, director de la película Sanguinetti, misma que pueden encontrar todavía hoy hasta las 12 de la noche en Filmin Latino, y que también tendrá una exhibición presencial en Cinemex Altavista el día sábado 10 de octubre a las 18 horas. Entonces todavía hay chance de ver la película y pues bueno, bienvenido Cristian. Hola, Esther. Es un gusto tenerte por acá para platicar un poquito sobre Sanguinetti, ¿no? Esta película que conjuga de alguna forma muchas, no muchas cosas, pero desde mi lectura pues hay tres líneas, ¿no? Importantes. Esta parte del thriller, pero también plantea un conflicto político y el conflicto personal, ¿no? De la protagonista. Entonces quisiera un poco que nos contaras en primer lugar cómo llegas tú a esta historia. Digo, independientemente de que sé que tienes el vínculo al ser tú chileno y obviamente es algo que te rodea, ¿cómo llegas o cómo concibes tú esta historia? Bueno, tenía ganas de, en esta película, justo lograr una historia donde pudiera vincular mi pasado como chileno y México. Y lo que me ocurrió fue que lo que de alguna forma logró conjugar esas cosas, porque justo lo que me pasó en México fue que empecé a tener todas estas rememoranzas de mi infancia, de haber vivido, haber crecido en la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, teníamos estas noticias horrendas de desapariciones, de periodistas asesinados, de degollados, etcétera, cosas terribles que estaban pasando. Y en México, bueno, llegué a México a estudiar cine un poco y creo que había dejado eso atrás y pensaba que era algo que pertenecía al pasado. Y empieza a ocurrir en México esta guerra, ¿no es cierto?, contra el narco que empieza a desatar una serie de cosas bien horrendas, ¿no? Y creo que ahí es donde vinculo las dos cosas y me metí un poco a investigar justo historias que, que tuvieran estos elementos, ¿no? De eh, personajes que estuvieran huyendo de la justicia, de la responsabilidad de haber sido torturadores o de haber violado los derechos humanos y de estar escondiéndose en otros países de Latinoamérica. Y bueno, aquí justo en México hay una historia real que creo que fue un antecedente importante, que fue la de este personaje, ¿no es cierto?, que se descubrió que, bueno, el que tenía un negocio con el gobierno de la Ciudad de México y posteriormente se descubrió que era un torturador del ejército, bueno, de la Marina, me parece, argentina, ¿no? Que bueno, finalmente se descubrió quién era y fue deportado, etcétera. Bueno, entonces, y una serie de casos también en Chile de personajes que participaron durante la dictadura de violaciones de derechos humanos, de torturas, etcétera, y que están prófugos hoy en día. Muchos casos que no se han resuelto. Ok, muy bien. Y en este sentido creo que justamente el componente político es como, creo que súper importante en tu película, ¿no? Me parece que de repente un poco está anclada la película de tal forma que parecen ser ciclos en estas dictaduras, ¿no? Que ya no estamos tal vez ni en México ni en Chile, aunque este año ha sido pues también un año, bueno, al inicio del año fue bastante tormentoso, pues, por decirlo de algún modo, toda la situación en Chile, pero un poco justo cómo metes este tema de lo que está pasando con los periodistas, ¿no? Que tocan temas delicados en México, ¿no? Que tocan temas del narco, ¿no? Tú lo acercas, pues, a lo que está pasando, a lo que ella está descubriendo en torno a la dictadura chilena, pero es un poco cómo se está relacionando que seguimos viviendo en dictaduras, ¿no? De alguna forma, que no, obviamente no son tan cruentas, tal vez, o tan abiertas como lo fueron o como se sintieron en su momento, pero que siguen vigentes.
Claro, creo que, como bien dices, tal vez no son dictaduras propiamente tal hoy en día, pero hay otras formas de dominación, otras formas de represión, ¿no? Y en ese sentido, creo que, eh, claro, tal vez el viejo modelo de dictadura militar de los 70 ya es un poco anticuado, ¿no es cierto? Y ahora los regímenes autoritarios se manifiestan de otras formas. Y creo que, eh, sobre todo en el aspecto económico, pues, creo que es el rasgo más autoritario de nuestras sociedades hoy en día. Es decir, vivimos sometidos a un sistema bancario internacional en donde independientemente de qué gobierno esté de turno, el sistema pues, sigue siendo el mismo, básicamente, ¿no? Y entonces vivimos un poco en la ilusión de que estamos cambiando de gobiernos, pero en realidad estamos exactamente bajo el mismo sistema. Entonces, sí, la película también quise que la protagonista fuera una periodista porque justo me pareció un espejo, un reflejo de lo que ocurría en estas dictaduras latinoamericanas donde la prensa fue súper perseguida, ¿no es cierto? Donde la prensa siempre ha jugado un rol eh, para buscar la verdad, para buscar la justicia, y en ese sentido la prensa siempre ha estado enfrentándose al poder, ¿no? Sé, por ejemplo, ahora recordando un poco el papel de los periodistas, estaba viendo en estas semanas recientes, por ejemplo, el caso de esta periodista argentina, ¿no? Que escribió el libro Felipe el Oscuro, ¿no? Y en este caso ella sufrió un montón de persecución y de situaciones súper terribles, ¿no? Vio amenazada la vida de ella, de su familia, tuvo que salir huyendo, esconderse con protección de gente armada, o sea, bueno, y eso es lo más suave, ¿no? Porque hemos conocido historias donde los periodistas terminan pagando con su vida. Muchas veces el investigar temas incómodos, temas que tocan ciertos intereses, ¿no es cierto? Ya sean políticos, económicos. Entonces me interesaba, sí, también tener ese aspecto dentro de esta historia. Muy bien, pues sí, es súper duro, pero también pues sí no, no podemos negar que es una realidad como súper latente, ¿no? Lamentablemente. Bueno, y bueno, un poco en ese sentido, pero más hablando ya sobre la manufactura de la película, ¿cómo fue, qué tan sencillo es hacer una investigación de justamente este tema que tú expones sobre las personas que formaron parte de la dictadura y que escaparon a México o escaparon a otras partes del mundo? ¿Qué tanta documentación hay o cómo llegas también tú pues justo a reconstruir un poco, si bien la historia es ficcionada, pues tomas, ¿no? O sea, partes de hechos, como lo mencionabas, reales, pero qué tan sencillo, qué tan fácil pues es acceder a esa información, tanto aquí en México como, no sé si en Chile incluso. Afortunadamente hay muchos testimonios, hay muchos registros documentales de las víctimas, ¿no es cierto?, que sufrieron muchos de estos abusos. Entonces, ahí hay muchísimo material para investigar. Por otra parte, hay también muchísimo material periodístico disponible en Internet que yo estuve, en el que estuve indagando. Y claro, un poco, la dificultad no fue tanto la investigación, creo que eso fue relativamente fácil. Creo que la dificultad más bien estuvo en, bueno, cómo todas esas historias horrendas que estuve viendo, trasladarlas o sintetizarlas a una sola historia ficticia, ¿no? Eh, entonces, bueno, me di cuenta que habían muchos, me llamaron la atención especialmente estos casos de personajes civiles que participaron en la dictadura, como abogados, ingenieros, en este caso un médico, ¿no? Porque, claro, tenemos esta imagen de la represión y de los torturadores como unos militares, ¿no es cierto?, que boinas negras que han sido entrenados en las técnicas de la tortura y de la contrainteligencia, pero hay una serie también de personas que no eran uniformados, que no pertenecían a ninguna institución del Estado, pero que sin embargo colaboraron de forma muy intensa, ¿no? Médicos, especialmente me llamaron la atención los casos de los médicos, que, eh, bueno, es particularmente tenebroso, ¿no? Porque se supone que un médico justo
debiera proteger la vida, proteger a un ser humano del dolor, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de sufrimiento o padecimiento, y en este caso actuaron como herramienta, como otro instrumento, como un instrumento colateral de tortura. Entonces, a mí me impactaron fuertemente esos casos y decidí construirlo con estos elementos y bueno, y me sorprendió luego encontrar que la ficción, como dicen, la ficción no logra superar a la realidad, ¿no? Y me encontré con una historia real muy similar a la de la película, ¿no? Donde justo en una comida con unos amigos que no veía hace mucho tiempo en un viaje a Chile, les conté de qué se trataba, ¿no? Y me contaron, "Ay, pero justo en mi familia, ¿no? Que había un médico que estaba en la misma situación y que ahora no sabían dónde estaba, pero que toda la familia sabían lo que había estado metido. Entonces, bueno, creo que la realidad termina asomándose, ¿no? Por todas partes y de cualquier manera, inevitablemente. Claro, sí, pues sí. Finalmente esas historias pues ahí están y trascienden y pues además justo, siempre ahí no hay forma de que la ficción la supere, ¿no? De que es verdaderamente duro y es verdaderamente atroz, ¿no? Todo lo que ocurrió. Cambiando un poco y yéndonos un poco más como a la construcción de los espacios y del personaje, me parece, tal vez ya es una lectura muy personal, pero me parece mucho que construyes sobre no las ausencias, pero sino todo lo que no aparece, ¿no? O sea, como que siento que la película es muy sobre ella y ella tratando de hacer esta investigación, pero me parece como muy interesante que muchas veces son llamadas, o sea, o es como lo que ella está tratando de construir, o sea, esa perspectiva que ella está tratando de construir de la situación de su papá, pero justo nunca vemos, o sea, vemos constantemente estas llamadas como al editor, ¿no? Para que le publiquen la historia, pero jamás vemos a esas personas y no las necesitamos ver tampoco, ¿no? Pero siento que sí juegas muy bien con el fuera campo. Entonces, ¿en esto fue intencional o es más bien ya algo que parte de la percepción que yo tuve al ver la película? Creo que tiene que ver con dos cosas. Por una parte, sí, evidentemente es una película que tiene una mirada íntima, ¿no? Y que está concentrada mucho en el personaje, en los personajes. Y a mí me interesaba que la película fuera así, ¿no? Y por otra parte, creo que tiene que ver también eh, cómo está pensado digo, cómo fue la estructura de la producción, ¿no? Porque esta, pues no es una película de gran presupuesto, es una película independiente, pero independiente de verdad. O sea, para filmar no tuvimos ningún apoyo millonario de ningún tipo. Se filmó con el aporte del trabajo de muchas personas. Entonces, creo que también eso terminó reflejándose en la película, en el sentido de que se fue construyendo con elementos muy sencillos, pero según mi humilde punto de vista, muy poderosos, ¿no? Porque creo que por mucho que puedas tener o enseñar lugares, paisajes maravillosos, lugares increíbles, creo que al final lo más interesante que puede haber es finalmente el ser humano, ¿no? El rostro de una persona y qué es lo que le está pasando. Claro, y que a partir también como de eso tú construyes esta parte del thriller, que también lo tiene la película, ¿no? De alguna forma este suspenso y si bien justo no necesitas pues de estos grandes artilugios ni de nada así para crear cierto suspenso sobre el que no sabemos realmente qué pasa con el papá, ¿no? Por un momento a mí me pareció que ni siquiera era posible saber si el papá realmente era médico o no, ¿no? Cuando ella empieza a llamar a todos lados, es como, si es médico o no es médico, o sea, ¿quién es esta persona? Cuando además, no, también creo que es muy interesante que no, toda la historia se reconstruye en el presente, ¿no? No necesitas, bueno, hay esta primera parte muy pequeñita en la cual pues sí, es como un pequeño flashback, o tal vez no es un flashback, sino una primera escena introductoria, pero no hay una necesidad tampoco ni de mostrar la atrocidad para que la atrocidad
de la situación exista, ¿no? En la película. Sí, creo que la imaginación es mucho más poderosa, ¿no? Y lo que no se muestra puede ser más efectivo a veces. Eh, creo que sí, creo que los personajes están construidos de tal forma de que, bueno, y pensados también un poco dentro del género, ¿no? Como bien dices, es una película que mezcla un poco tonos, ¿no? Y porque por una parte es como una película pareciera como muy intimista o muy psicológica, pero por otra parte hay una amenaza real, ¿no es cierto? Y hay este elemento de thriller un poco más convencional. Y sí, o sea, bueno, me interesa en las películas que quiero hacer, mezclar justo esos mundos o esos elementos. O sea, el cine un poco más, se podría decir, minimalista o un poco más de autor, pero también mezclarlo con elementos de cine de género, de un cine más masivo. Muy bien. Bueno, ahora voy un poco más hacia la parte tal vez un poco más técnica, ¿no? Pero bueno, esta es tu segunda película. Justo lo mencionabas hace un segundo, ¿no? Que no, esta no es una película que tenga grandes fondos. ¿Cómo viste o cómo fue para ti este paso de una primera película en donde además fue una película que sí me parece que tenía un poco más, bueno, o sea, que era pues mucho más grande, pues, no en el sentido de lo que es la película, sino pues en cuanto a producción? Y bueno, un paso a una película, pero que tal vez también se acerca más a justo lo que mencionas, ¿no? Que quieres hacer. Sí, bueno, eso es bien interesante. Después de hacer González, creo que cuesta, ¿no? Y a lo mejor otros directoras que me estén escuchando se sentirán identificados, pero creo que luego cuesta un poco desengancharse de la primera película y concentrarse en el nuevo proyecto. Y me costó mucho, estuve escribiendo varias ideas y finalmente fue surgiendo Sanguinetti como la posibilidad de justo de hacer una película que no dependiera de, de conseguir determinados fondos y que pudiéramos hacer eh, de una forma inmediata, ¿no? Sin tener que esperar 2, 3, 4, 5 años para verla terminada. Entonces decidimos hacerla así, con lo que teníamos, ¿no es cierto? De una forma bastante precipitada y irresponsable, hasta casi diría yo, eh, con una ruta bastante poco convencional. Eh, escribí una escaleta, un storyline con León, luego lo fuimos trabajando, pero seguimos trabajando ese guión paralelamente a que ya estamos grabando, filmando. Entonces ahí también hubo una construcción interesante. Eh, bueno, paradójicamente y curiosamente, que la intención original era, no, pues filmemos para ya pronto hacer una película, pero bueno, nos enlodamos o nos enredamos un poco justo en todo lo que tiene que ver con la postproducción y con la parte formal también de una película, ¿no? Que es, porque muchas veces tú, bueno, filmas, pero hay toda una parte que tiene que ver con lo legal, de contratos, ¿no es cierto?, que hay que dejar bien definida. Y bueno, en todo ese universo, como que la película entró en un limbo y también por falta de fondos, pues, entró en un limbo, ¿no es cierto?, en donde la edición y el proceso de edición tardó muchísimo tiempo, más de lo que debiera haber durado. Y bueno, finalmente logramos, bueno, nos seleccionaron en Ventana Sur para el foro de coproducción, no, no era foro de coproducción, era una sección que se llama ¿No era primer corte? Primer Corte, exactamente. Y luego también estuvimos seleccionados en una cosa de industria que se llamó MICA, que organizó el IMCINE hace un par de años. Y después de eso también nos seleccionaron en la Berlinale, bueno, más bien para una sección de industria en la Berlinale, donde fuimos a enseñar el proyecto. Ahí todavía no conseguíamos para terminar la película y finalmente, que ya fue como el gran triunfo, pues, que logramos conseguir el fondo que es de Procine.
¿sí? Procine de la Ciudad de México, logramos conseguir para la postproducción, y también un poquito después logramos conseguir el apoyo del FONCA, ¿sí? En su programa de coinversiones culturales. Pues bueno, con esas convocatorias, pues ya logramos, bueno, incluso logramos filmar por ahí unas escenitas extras, logramos sacar la corrección de color, el diseño de sonido, pues ya todos los procesos técnicos finales que son bastante costosos, y pudimos acabar la película. Esa fue la ruta, más o menos. Entonces fue una ruta eh, bastante curiosa, singular, pero bueno, logramos terminar la película y ahora aquí estamos en Black Canvas, muy contentos. Muy bien, y en ese sentido, si tú pudieras elegir entre estos dos modelos de producción, ¿hacia dónde te irías? ¿O cuál es para ti como, tal vez no el más significativo, pero el que sientes como más hacia donde tú quieres ir, ¿no? En tu camino como cineasta. Creo que un intermedio. Digo, yo no reniego de hacer películas de grandes presupuestos, creo que me gustaría mucho, ¿no? Digo, González fue una película de presupuesto medio, bajo medio, digámoslo. Sanguinetti es una película de bajo presupuesto. Sí me gustaría tener la oportunidad de hacer una película con mucho presupuesto, o sea, no tengo un dogma, una ideología al respecto, ¿no? Pero creo que también algo en lo que pienso mucho es en que quisiera yo tratar de hacer la mayor cantidad de películas que pueda antes de morirme, ¿no? Entonces, eh, claro, conseguir grandes presupuestos suele ser un poco más complejo, un poco más engorroso, toma un poco más de tiempo, y hacer películas de bajo presupuesto, pues es la posibilidad de seguir creando, de seguir, y sobre todo seguir ejercitando, seguir aprendiendo de este oficio, del cual, el cual es un oficio muy curioso, porque por mucho que tú leas, investigues, hayas estudiado, lo hayas estudiado como una carrera, que incluso que des clases de cine, ¿no? Pero cada película, cada cosa que haces, no terminas de aprender, es un proceso interminable de aprendizaje. Pues sí, claro, es todo proceso en construcción. Y finalmente me gustaría preguntarte sobre qué sigue para Sanguinetti, cuál es el camino que va a tomar ahora la película. Bueno, en este momento seguimos recorriendo festivales, que tenemos varias invitaciones ahí que vamos a ir anunciando. No lo puedo hacer todavía oficialmente porque no, ya sabes cómo funciona justo esto de los festivales, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestra página en Facebook, que es Sanguinetti, la película, si la pueden visitar y seguirla, estaría muy bien. Y tenemos planeado estrenar en México pronto, seguramente a inicios del próximo año, tener un estreno comercial de Sanguinetti, y ya estamos buscando posibles distribuidores en el extranjero. Y bueno, y pues ya también trabajando en los siguientes proyectos. Claro, ahí ya viene tercera película en camino. Sí, digo, estamos en proceso todavía de creación del guión y de la historia, pero sí, ahí vamos. Pues muy bien, pues muchas felicidades, Cristian. Recomendamos mucho que vayan a ver Sanguinetti al cine, porque también, bueno, está esa experiencia que si bien tú ya tuviste una exhibición en la Ciudad de México en pantalla grande, pues después de este largo confinamiento, pues es, supongo, una buena experiencia volver a tener una exhibición antes de que llegue ya a las salas de forma comercial. Sí, las invito a todos que por favor vayan a ver Sanguinetti. Y tenemos, bueno, lo que nos queda, el día, la noche de hoy, y tendremos una proyección presencial el día 10 de octubre a las 6 de la tarde en Cinemex Altavista, en donde también estaré presente por si quieren conversar, platicar un rato sobre la película. Y muchas Bueno, gracias, pues, Esther, por la no, muchas invitación, gracias. y muchas gracias Muchas a Black gracias. Canvas por haber seleccionado la película.
No, muchas gracias a ti y pues bueno, gracias a todos. Continúen viendo las películas en el festival, tanto a través de Filmin Latino como en los cines, en Cinemex Insurgente, Cinemex Reforma Casa de Arte, Cinemex Altavista y por supuesto Cineteca Nacional. Muchas gracias. Gracias, Esther.